Gracias por escuchar Verdad en la Red. Hace algunos días hicimos un video sobre Garabandal que despertó muchos comentarios. No es porque querramos ser temáticos, pero es que muchas veces cuando meditamos y pensamos sobre un asunto, pues surgen oportunidades para aclarar y demostrar ciertas situaciones. Y ese es el motivo por el cual estamos tocando de nuevo el tema de Garabandal el día de hoy. Como hemos dicho en otros videos, aquí lo que ponemos son pruebas y cada quien al final toma su propia decisión, qué es lo que va a creer o lo que va a rechazar. En el video anterior de Garabandal se resaltó el hecho de que Conchita recibió un mensaje de la supuesta aparición de la Virgen que le decía que el Concilio Vaticano II sería un éxito para la Iglesia y que ella sería conocida mucho mejor. En ese video se puso la lectura de un libro titulado El Rin desemboca en el Tíber, escrito por un sacerdote que fue testigo de todos estos acontecimientos que se estaban llevando a cabo en el Segundo Concilio del Vaticano, cuando estaban preparando los esquemas y toda la discusión. Y ahora lo que queremos enseñarles es una de las consecuencias de ese concilio que ha sido tan perjudicial, algo que estamos viviendo y que se irá poniendo peor, y que arranca de este concilio, el cual, según Conchita, le dijo la Virgen que sería un éxito. Durante un éxtasis se oyó a Conchita repetir las palabras de la Virgen. El concilio será el más grande de todos. Será un éxito. A lo que respondió Conchita: qué bien, así te conocerán mejor y estarás más contenta. Nos referimos a la sinodalidad. El sínodo es una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II, así se expresó el Papa Francisco en el año 2018. Y en vista de que ahora no hay una cabeza, sino varias cabezas con esto de la sinodalidad, pues ahora recibimos lo que viene a consecuencia de eso, la bendición a las uniones homosexuales y también favorecimiento a la ideología del género y a la ordenación de las mujeres según los alemanes. Todo esto cortesía de la sinodalidad promovida desde el Segundo Concilio del Vaticano. Y para las personas que puedan objetar de que esto solamente va a pasar en Alemania, les decimos que lamentablemente no es así. La Iglesia es la que siempre ha marcado la pauta en fe y moral. Al dejar diócesis, al dejar congresos de obispos, aceptando este tipo de bendiciones, este tipo de conductas, pues queda la puerta abierta para que se siga corrompiendo la sociedad y estas personas con estas tendencias buscarán estas diócesis, estos lugares donde les permitan recibir los sacramentos y obtener su bendición de parte de la Iglesia. Veremos si Roma se manifiesta, si hay alguna declaración. Hasta los momentos todo es dudoso, todo es gris. Entonces, cuando escuchamos este tipo de declaraciones de parte de una supuesta aparición de la Virgen y vemos ahora lo que estamos viviendo, bueno, no nos queda más remedio que ponerla en duda. A pesar de que haya dicho, que van a haber obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, que el sacerdocio, que los obispos van por el camino de la perdición. Miren, esas profecías las dijo la Salet con un lenguaje muy fuerte, de un lenguaje mucho más fuerte que el que están diciendo que la supuesta aparición de la Virgen de Garabandal dijo. Esto no es nada nuevo. Y ahora miremos objetivamente, sin las pasiones, sin los sentimientos, lo que estaban haciendo las niñas justamente
un rato antes que experimentaran la supuesta aparición de la Virgen María. ¡Ay, Conchita, que coges manzanas! Cállate, que yo la señora del maestro y se lo dice a mi madre. ¡No corras, Maricruz, que te vimos! ¡Ya se lo diremos al dueño! Concesa, vete al huerto, que están las ovejas en el manzano. Ay, ahora que hemos cogido las manzanas que no son nuestras, nuestro pobre ángel de la guarda estará muy triste y el demonio muy contento. Tirémosle piedras. No podemos ser tan indolentes y tan permisivos, sobre todo cuando pensamos que va un alma a recibir una visita celestial tan importante. El alma que recibe una visita de este tipo tiene otras condiciones y es muy probable que los acontecimientos que sucedieron después de esta supuesta aparición tengan que ver con lo que nos dice aquí Santa Teresa y el reverendo Padre Diego Álvarez de Paz. Decía Santa Teresa de Ávila: más pecado de muy advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Porque añadía, nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto. Y advertía el reverendo Padre Diego Álvarez de Paz, jesuita español: las faltas leves pero voluntarias no matan el alma, pero la dejan tan debilitada que con cualquier tentación fuerte caerá sin poder resistir. Probablemente esa condición del alma es la que la llevó a la siguiente situación. Disculpe, ¿cuánto suele tardar todo esto? ¿Cuándo puede ser el éxtasis? Es que estamos en Cosío y queremos irnos pronto. Mire, señora, en estas cosas no se pueden venir con exigencias. Pero vamos, no se preocupe, que no quiero que tarde mucho. Vamos, rezar, por favor. Reza la Virgen. ¡Vamos! Mire, un pequeño regalo de la Virgen, ya le decía. Qué alegría, qué bien, qué bien. ¿Visto eso? Pues claro que lo he visto. ¿Por qué? Están viendo a la Virgen. ¿Pero cómo que no están viendo a la Virgen? ¿Cómo Conchita, dice usted eso? ven aquí, ven. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando los extranjeros iban a ir, ha venido la Virgen. Qué suerte han tenido, ¿no? Pues sí. ¿No será que habéis hecho algo vosotras? Bueno, como iba a venir la Virgen de todos modos y no queríamos defraudar a la gente,
Hemos andado un poco y... Pero, Conchita, ¿entonces habéis fingido? Sí, pero solo un momento. Niña, no podéis hacer eso. ¿Sabéis cuánta gente está contra vosotras? Diciendo que todo esto es falso. Y encima le dais razones para no creer. Lo siento, solo queríamos que creyesen. Mira, Conchita, a veces parece que eso sería lo mejor. Pero lo mejor, ¿sabes? Es la verdad. Y por hacer o intentar que esta gente viva esas experiencias, podréis dañar a otra gente y dañarles en su fe. Creo que voy a esperar la siguiente llamada en casa. Ahora observen, miren, la reacción de los niños de Fátima, que no se intimidaron en lo absoluto, no tuvieron respetos humanos para doblegarse y decir una mentira. Ya pasó la hora. La señora debe estar triste. Tal vez ella no venga más. Ay. Vais a ver qué amable soy. ¿Veis esto? Estoy seguro de que nunca habéis visto nada igual. Por lo menos sois capaces de imaginar. Vuestros padres no ganan esto ni en un año. Si me cuentas todo, este oro es para ti. Piénsatelo bien. Pero, señor administrador, la señora nos mandó que no dijéramos el secreto a nadie. Salid. Vamos, niños. Daos prisa. Hoy no voy a ser tan bueno. No os dejaré ir sin que me digáis lo que quiero saber. Contadme ese secreto. Si no habláis, os meto en la cárcel. Enciérrenlos. Tengo miedo. Quiero ver a mi mamá. No llores. Vamos a ofrecer este sacrificio. Vamos. Por aquí. No queréis obedecer. Si no queréis hablar, os mando a freír en el aceite, uno tras otro. Si nos matan, iremos al cielo con Nuestra Señora. Voy a rezar un Ave María por Jacinta. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. La primera ya está frita. Ahora es su turno. A no ser que hables. Ahora escuchemos a la misma Conchita hablar de los sucesos ocurridos en Garabandal y todas las dudas que le trajeron, más la desobediencia de no haber cumplido con lo que el obispo le había ordenado. Que sabe la fecha del milagro prometido. Todos querían oír su historia y ella estaba presta a contarla.
Hasta el día en que, sin motivo aparente, perdió la fe en sus visiones. De repente, le pareció que todo había sido un sueño. Se lo dijo al párroco, y el párroco le mandó que se lo dijera al obispo. Entonces fui a ver al señor obispo y le hablé sobre las apariciones. Se lo conté todo. Sé que le dije, sí, señor obispo, yo no he visto a la Virgen y no sé lo que en mi interior había ocurrido. Y quién me había dado los mensajes, yo no me los había inventado. Y le dije que yo sentía las llamadas. ¿Y cómo explicarme lo del milagro? Alguien me había hablado del milagro, me dijo que no me preocupara y que lo que tenía que hacer era confesarme. Me confesé con él y me dio la absolución. ¿Absolución? Sí. Recuerdo que el obispo me dijo que era preferible que no volviera a hablar de las apariciones. ¿Siguió dudando o volvió a creer? Sé que cuando la gente llegaba al pueblo y me preguntaba algo sobre las apariciones, yo les decía que no creía en ellas, pero tenía la sensación de estar hablando con la Santísima Virgen y que no estaba diciendo la verdad. ¿Y qué resolvió? Si les explicaba toda la historia, me avergonzaba porque me había comprometido a no hablar y me vi obligada a abandonar el pueblo. Aquello ya era insoportable. ¿Tuvo que abandonar el pueblo porque la gente la impulsaba a hablar? Era una situación muy desagradable. ¿Y qué les decía? Si les decía haberla visto, les estaba engañando. Y si les decía lo contrario, sentía lastimar a la Virgen. Como pueden darse cuenta, esto está sumamente enredado. Está muy confuso para creer a ciencia cierta que esta aparición es real. Una de las niñas, Maricruz González, tenía 11 años, cuenta ella, cuando en el verano de 1961 se produjeron los hechos que transformarían radicalmente la vida de la localidad cántabra de Garabandal en sus manifestaciones 23 años más tarde. Maricruz señala a Conchita, que actualmente reside en New York y está casada con un ciudadano americano, al igual que Mariloli y Jacinta, como la inductora de las visiones. De repente, cuenta ella, se puso en éxtasis, recuerda Maricruz, y hasta nos dio miedo aquella especie de comedia, y pensamos que podría haberse puesto mala. Nos metió a las 3 en la cabeza que había visto al ángel. Insiste Maricruz González en que sus declaraciones de ahora coinciden con las realizadas en su día ante la comisión episcopal creada al efecto, pese a lo cual, y con la única excepción de Vicente Puchol, obispo de Santander, muerto prematuramente en un accidente automovilístico, las reacciones de la Iglesia fueron siempre complacientes ante las supuestas apariciones. De modo que tenía la sensación de estar engañándoles si les decía que era verdad. Sí. Pero que ofendía a la Virgen si María decía que no era verdad. Y tuvo que marcharse del pueblo. Sí, de ahí que dejara el pueblo y me viniera para América. Llegué a América a trabajar y aquí no conocía a nadie. Me sentía sola en este país, pero aquí era una más entre tantos. Nadie sabía quién era yo. No me hacían preguntas. Podía trabajar en el anonimato. Sí. ¿Y luego? Luego empecé a recordar tantas cosas. No podía olvidar los mensajes de nuestra madre ni la impresión de haberla visto, y volví a escuchar sus palabras y a hacerse de nuevo presente su voz y a recordar al ángel, y no conseguía explicarme el comienzo de las apariciones. ¿No podía explicársela? En absoluto, y sé que era la Santísima Virgen, que la vi y que hablé con ella y vi al ángel. ¿Y volvió a creer que todo había sido verdad? Sí, sé que era ella. ¿Y cuántos meses duró su incredulidad? Creo que duró más de un año. ¿Un año entero? Sí, poco más o menos. Durante casi un año creyó que las apariciones habían sido un sueño. Sí, y no puedo explicármelo, no sé. Se lo explica. Seguramente que a raíz de estas declaraciones de esta otra niña y de tratar de esclarecer todo y traer a la luz la verdad, fue que Conchita duda y pierde la supuesta fe que tenía en la aparición. Y otro detalle es que el obispo con el que se confesó le dijo que no hablara más sobre la aparición. Y sin embargo, desde América comenzó a hablar de nuevo sobre esta. ¿Ahora cree que las visiones fueron reales?
Sí, pero he de advertirle una cosa. Si el milagro no se produjera, dejaría de creer que todo fue verdad. Si el milagro no llegara, Sí. todo sería fruto de su imaginación. Sí, pero la Santísima Virgen siempre me dijo cuándo se produciría. De modo que usted conoce la fecha del milagro. ¿Y con ochelación? Podré anunciarlo a todo el mundo. Se lo anunciará Sí. a todo. ¿Y si no se produce? Espero que el cielo me ayude. Así que cree que las visiones se produjeron en realidad. Creo que he visto a la Santísima Virgen y que he visto al ángel. Ahora van a escuchar lo que dice Conchita en el próximo clip de video. Pero antes de eso quiero decirles, cuando una persona tiene una verdadera y maravillosa experiencia, como la que ellas dicen haber tenido en Garabandal, la visita de la Santísima Virgen, la vida le cambia a la persona de manera radical. Lo hemos visto como cambió la vida de Bernardita, de Lucía, de Melanie, abrazando la vida religiosa. Sin embargo, Conchita y las demás muchachas eligieron quedarse en el mundo. De hecho, se casaron y está bien. El matrimonio es otra vocación que puede conducir a la santidad. Pero Conchita declara que ella prefirió guardarse esto por miedo a no encontrar marido. Algo que podría justificarse si no está segura que lo que experimentó es algo realmente del cielo. Verán, una experiencia de este calibre tiene que sobrepasar cualquier qué dirán. Jamás pensé que un hombre llegara a quererme. Sabe, antes, en la época de las apariciones, pensaba que al decirles que había visto a la Santísima Virgen no iban a querer casarse conmigo porque les parecería algo anormal. Y si no creían en las apariciones iban a tomarme por loca. Pero mi marido se casó conmigo y le quiero mucho. Y ya basta. Muchos dirán, bueno, ¿qué pasa con las profecías? Bueno, estas profecías tienen muchas fallas. El señor Joy, que no recuperó nunca la vista y después inventaron dar una explicación para justificar esto. El padre que se supone que vio el milagro, que murió, que cuando fuera exhumado lo iban a encontrar incorrupto y esto no pasó. Así que muchas cosas alrededor de esto han fallado. En cuanto a las conversiones, Dios siempre busca la conversión de los pecadores. Un corazón contrito, Dios no lo rechaza. Muchas personas encuentran la conversión de diferentes maneras, en diferentes situaciones, y no necesariamente esas situaciones son las idóneas para quedarse atrapadas en estas. Esperar un aviso, esperar un fenómeno para realmente encontrar a Dios no es lo que enseña la Iglesia. En cuanto a eso que dicen que el Padre Pío aprobó la aparición, es algo que la organización de Garabandal, la gente que empuja la agenda de Garabandal, dicen que el Padre Pío aprobaba esto, dicen que recomendó a Joy que fuera a Garabandal, dicen que mandaron una carta, pero hay otra contradicción aquí, porque si eso fuese verdad, los franciscanos no podrían haber enviado, por ejemplo, el mitón del Padre Pío a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Uno de los mitones lo tiene la fraternidad. Entonces, una profecía que dice que el concilio va a ser un éxito y por otro lado tenemos la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X que se formó a partir de todas estas deformas que salieron del concilio, no es algo muy coherente. Me refiero a que un grupo de seminaristas se le acercaron a Monseñor Lefebvre después del concilio, los resultados del concilio, para pedirle a Monseñor que los educara como sacerdotes tradicionales, porque lo que se veía venir era terrible. Les recomendamos que vean este otro video que se hizo algún tiempo atrás sobre Garabandal, donde se profundiza y se dan más detalles con respecto a esta supuesta aparición de la Santísima Virgen. En Garabandal hubo un fenómeno sobrenatural. Pero recuerden que no todos los fenómenos sobrenaturales
son de Dios. Ya en la historia de la Iglesia se han reportado casos muy peculiares con respecto a esto. Hay un video que se llama Portadoras de falsas revelaciones divinas. En ese video se cuenta la historia de Sor Magdalena de la Cruz, una religiosa que llegó a ser priora de su congregación y sin embargo no tenía el don que viene de Dios. En una entrevista que le hicieron a Conchita en 1965, le preguntaron, ¿será el aviso algo visible o algo que sentiremos interiormente o ambas cosas? Y ella respondió, el aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo, donde quiera que uno esté. Y vuelven a preguntarle, ¿revelará el aviso los pecados de cada uno en el mundo, sea cual fuere su fe e incluso a los ateos? Y ella responde, sí, el aviso será como una revelación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones. El aviso es como una purificación para prepararse para el milagro. Es también una especie de catástrofe. Hará que pensemos en los muertos. Bueno, si uno se pone a analizar esto que ella dice, es bastante ecuménico. Y no solamente ecuménico, sino que para que una persona reconozca que tiene pecados, tiene que haber sido instruida en su religión de que aquello que está cometiendo es pecado. Y lo digo porque hay muchas religiones donde todo es paz y amor, encuentran inclusive un sosiego o un adormecimiento del espíritu en donde se encuentran muy complacidos, como en el budismo. Y realmente eso es pecado, los ejercicios que hacen los budistas, el yoga, por ejemplo. Entonces, si no está realmente la persona bien formada, ¿cómo va a reconocer cuáles son sus pecados? Claro, muchos me dirán, bueno, ese es el milagro, ese es que Dios va a penetrar de una manera tal que les va a enseñar cuáles son los milagros. Entonces, bueno, ¿para qué dejó a la iglesia? ¿Para qué dejó los sacerdotes que predicaran la verdad? ¿Para qué van a esforzarse para llevar la evangelización a todo el mundo? Cosa que ya no se hace correctamente. Los que acudimos a la misa tradicional en latín, hemos estado viendo a través de estos días de Cuaresma que nos aleccionan con respecto a que reconozcamos nuestros pecados, porque la muerte se acerca y se le acerca a todos. Nadie queda en esta vida. Este aviso del que habla Conchita para una purificación, para esperar el gran milagro, personalmente me parece que es absurdo completamente, porque esa purificación la podemos encontrar en el sacramento de la confesión. Aquellos que están bien instruidos en reconocer cuáles son los pecados para irlos a confesar. Y no hay más gran milagro que el que sucede en la Santa Misa en la consagración, cuando el alma, cuerpo, sangre, divinidad de nuestro Señor Jesucristo se hace presente en el altar. El otro gran milagro es la disposición que tengamos para recibir al Señor debidamente y salir a transformar nuestras vidas y ser ejemplo de fe y colaborar para la conversión de los pecadores en el mundo entero. La señal enviada por Dios ya la tuvimos, es nuestro Señor Jesucristo, y la próxima vez que haya una gran señal será la venida del Hijo del Hombre para juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, las cosas de Dios son claras, no están tan llenas de confusión. Sobre todo cuando las propias videntes tienen tanta confusión, generalmente tardan a probarse porque hay que investigar, pero nunca las videntes se contradicen unas a otras. En una entrevista que le hicieron a Maricruz recientemente, se puede decir 2021,
Ella dice lo siguiente: vimos a un ángel con una especie de capa y una túnica. Tenía el pelo largo, era San Miguel Arcángel. Tenía una cara muy guapa. No dijo nada. Así es como lo imagino. Así es como lo imagino. Y le dice el periodista: ¿a qué se refiere con que se lo imagina? ¿Acaso no lo vio de verdad? Y ella responde: es que al final no sabes si te lo estás imaginando o pasó realmente. Así quizás lo hemos mentalizado. Y dice el periodista: ¿y cómo fue el encuentro con la Virgen días después? Ustedes entraron en trance. Y ella le dice: la Virgen me la imagino, de nuevo, me la imagino con un vestido blanco y un manto azul adolescente o un poco más mayor. Decían que era la Virgen del Carmen, pero no era así. Hablaba poco y tenía una voz calmada. Bueno, esto es de verdad. Y continúa. Dice: les transmitió un mensaje el 18 de octubre de 1961 que decía: tenemos que ser muy buenos, si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Cosa que no había pasado hasta ahora. Y le dice el periodista: ¿a qué se refiere? ¿Al COVID? Y ella responde: creo que sí. Peor que lo que está pasando no me lo imagino. Vino de golpe y se paró todo. Es un desastre. No hay mayor castigo que el hecho de no poder ver a tus hijos, a tus nietos. Bueno, ahí lo tienen, aficionados de Garabandal. Una de las videntes está diciendo que ya tuvimos el aviso. Como se darán cuenta, bueno, es totalmente una incoherencia tras otra. Bueno, por favor, analicen lo que se ha expuesto aquí. Y bueno, como hemos dicho al principio, cada quien al final escoge lo que quiere creer. Ahora bien, uno debe defender la fe, las enseñanzas de la Iglesia, por encima de cualquier aparición, que de hecho no es importante el aceptar esta u otra aparición. Lo que pasa es que muchas veces estas apariciones traen mensajes que desvían realmente lo que es la verdadera fe católica. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.